Buenos días, bienvenido a mi momento con Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes unos versículos del capítulo 33 de Isaías. El libro de Isaías es un mensaje hermoso que combina el juicio de Dios contra los opresores, un llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración para su pueblo. Aunque fue escrito hace muchos siglos, sigue siendo profundamente relevante para los días que vivimos. Al estudiar este capítulo encontramos un contraste muy importante. Mientras las naciones y los opresores ponen su confianza en sus propias fuerzas, el pueblo de Dios aprende a depender del Señor. Algunos enfrentan la santidad de Dios con temor, pero aquellos que confían en Él encuentran seguridad y esperanza en su presencia. La diferencia no es solamente en las circunstancias que enfrentamos, sino en dónde está puesta nuestra confianza y cómo respondemos delante de Dios. Con esta verdad en mente, Isaías comienza el capítulo con una fuerte advertencia. ¡Ay de ti, destructor, que no has sido destruido! ¡Ay de ti, traidor, que no has sido traicionado! Cuando acabe de destruir, será destruido. Cuando termine de traicionar, te traicionarán. Ese es el versículo 1. Este juicio está dirigido principalmente al imperio asirio, que había destruido muchas naciones. Dios declara que llegará el día en que el opresor recibirá el mismo trato que había dado a otros. ¿Saben por qué? Porque ningún poder humano permanece para siempre. Dios ve toda injusticia. El que siembra violencia, tarde o temprano cosecha sus consecuencias. A veces, al mirar lo que sucede en el mundo, podemos llegar a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no ve tanta maldad? Pero Isaías nos recuerda que Dios sí ve toda injusticia. Él no es indiferente. Sin embargo, también nos enseña que hay algo muy importante. ¿Cómo reacciona el pueblo de Dios en medio de estas circunstancias? La respuesta del pueblo fue clamar a Dios. Y esa la encontramos en el versículo 2. Y dice, Jehová, ten misericordia de nosotros. En ti hemos esperado. Hay una similitud en los días de hoy. Hoy también, como en aquellos tiempos donde el pueblo vivía con Asiria, las amenazas de Asiria, hoy también vivimos tiempos difíciles. Vemos ataques contra la iglesia, contra los valores de Dios y contra quienes desean vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestra respuesta debe ser la misma: acudir al Dios Altísimo, el único que hace verdadera justicia, y decir con toda la confianza, Jehová, ten misericordia de nosotros, en ti hemos esperado. Esa oración refleja una vida de dependencia en Dios, una esperanza puesta únicamente en Él y una actitud de oración continua. Nuestra confianza no puede descansar en gobiernos. Nuestra confianza no puede descansar en ejércitos o alianzas políticas, sino en el Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos que me escuchan, la verdadera fortaleza viene de Dios. Escuchen el versículo 6. Y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y a la abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Este versículo nos enseña que la estabilidad de una nación, la estabilidad de una familia y de una persona
no depende de la economía ni la política, sino de Dios. Cuando Dios ocupa el lugar central en nuestras vidas, hay estabilidad. Su sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones. Su conocimiento nos permite discernir la verdad. Su salvación nos da seguridad y esperanza. Y el temor de Jehová no significa vivir con miedo, sino respetarlo, honrarlo, confiar plenamente en Él. Él es nuestro verdadero tesoro. Vivimos en un mundo lleno de circunstancias y de incertidumbres, lleno de conflictos, problemas económicos, enfermedades y decisiones difíciles. Pero este pasaje nos recuerda que la verdadera estabilidad no depende de las circunstancias, sino del caminar con Dios. ¿Cómo aplicamos este versículo? Buscando la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones, leyendo y obedeciendo su palabra para crecer en conocimiento, confiando en Él, aun cuando las circunstancias sean adversas, y viviendo con reverencia y obediencia delante de Él. En otras palabras, cuando Dios es mi mayor tesoro, Él es mi sabiduría, Él es mi conocimiento y la firmeza que necesito para enfrentar cualquier situación. Más adelante, en los capítulos 14 y 16, encontramos otra enseñanza muy importante. Los pecadores preguntan, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Déjame decirte, el fuego consumidor representa la santidad y el juicio de Dios. La idea no es solamente el castigo, sino que la presencia de un Dios santo resulta insoportable para quien decide permanecer en el pecado. Entonces, Isaías responde describiendo el carácter de la persona que puede permanecer en la presencia de Dios. Él no está hablando de alguien perfecto, sino de alguien cuya vida refleja integridad. Es una persona que vive con rectitud. Es una persona que practica la justicia. Habla con honestidad, habla con verdad. Rechaza las ganancias deshonestas. No acepta sobornos ni participa en corrupción. Se aparta de la violencia, guarda sus ojos del mal y no encuentra placer en hacer lo malo. Ese es el llamado para nosotros hoy. Es un mundo donde la corrupción, el engaño y la injusticia parecen normales. Dios sigue buscando un pueblo que viva en integridad, no para ganar su favor por nuestras obras, sino porque una vida transformada por Él produce un carácter que refleja su santidad. Isaías 33 nos enseña que en tiempos de crisis, Dios sigue siendo el refugio de quienes confían en Él y viven con integridad. Ese es todo el resumen de ese capítulo 33. Una pregunta que podemos hacernos: ¿estoy viviendo de una manera para honrar a Dios? ¿Refleja mi vida la injusticia, la honestidad y la dependencia del Señor? Porque, mis hermanos, cuando caminamos con Él, con nuestro Señor, encontramos la seguridad, la fortaleza y la esperanza que solo Dios puede dar. Espero que en esta mañana te hayas disfrutado este momento
de compartir la palabra conmigo. Que el Señor te bendiga muchísimo en este día y a donde quiera que vayas, no importa las circunstancias en que te encuentres, sientas la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho y adelante. Recupera fuerza a través de su palabra. Dios te bendiga.